Bienvenidos a esta intensa historia de coraje y misterio. Antes de sumergirnos en la aventura de Isabel y Mateo en San Isidro, haga clic aquí. Inscribirse, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia increíble. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. Queremos conocer a nuestra comunidad de lectores y espectadores apasionados por las narrativas que combinan acción, suspenso y superación. Prepárate, el desierto esconde peligros, secretos y giros inesperados que te engancharán de principio a fin. El pueblo de San Isidro del Norte hacía años que no aparecía en los mapas oficiales. Yacía oculto entre llanuras secas y colinas rocosas agrietadas, donde el viento levantaba polvo como si quisiera borrar cualquier rastro de vida. Allí, la apariencia importaba más que el carácter, y la soledad se consideraba una condena, no una opción. Fue en este lugar donde Isabel Rojas aprendió, desde niña, que su cuerpo era visto como un error. Demasiado alta, hombros anchos, manos fuertes de alguien que había trabajado la tierra desde niña. Su cabello, casi siempre recogido o corto, nunca estaba adornado con listones como el de las otras chicas. En San Isidro decían que parecía un hombre. Lo decían entre risas, lo decían con desprecio, lo decían como si eso la hiciera menos digna de existir. Los hombres del pueblo nunca la miraron como mujer. Cuando lo hacían era con desprecio o miedo, como si esa figura rígida, silenciosa y cubierta de polvo fuera una afrenta al orden natural de las cosas. Las mujeres susurraban, las madres apartaban a sus hijos, los sacerdotes apartaban la mirada. Isabel creció comprendiendo que allí no había lugar para ella. Al otro lado de la llanura vivía Mateo Aguirre Mateo, un campesino solitario, dueño de una vasta y árida tierra heredada de un padre violento. Vivía en un silencio que parecía eterno. Era conocido por su parsimonia y su constante sonrisa. Nunca se casó, nunca se relacionó con otros, no asistía a fiestas ni a misa. Trabajaba, dormía y se repetía. Para San Isidro, era solo otro hombre destrozado por el desierto. El conflicto comenzó sin previo aviso, como todo en esa región. La sequía había azotado durante meses. Los cultivos morían antes de crecer. Las deudas aumentaban. El pueblo necesitaba soluciones rápidas e injustas. Cuando el padre de Isabel falleció, dejando solo una pequeña parcela de tierra improductiva, los hombres del consejo decidieron que no podría conservarla. Una mujer sola, especialmente de ese tipo, no podía poseer nada. Isabel no suplicó, no lloró, solo escuchó. Pero algo dentro de ella se apagó por completo. Esa misma semana, Mateo llegó al pueblo por negocios. Fue entonces cuando la vio. Cargaba sacos de maíz seco, sola, bajo el sol abrasador. El sudor le corría por el rostro endurecido, y su mirada no buscaba ayuda. No pedía aprobación, simplemente seguía adelante. Eso llamó la atención de Mateo de una manera que no pudo explicar. No fue un deseo inmediato, fue reconocimiento. Mientras los demás hombres reían, Mateo observaba en silencio. Esa noche, el consejo decidió, Isabel perdería la tierra. Y sin tierra, sin familia y sin esposo, no le quedaba otra opción que irse o someterse a trabajos humillantes en ranchos ajenos. Al día siguiente, Mateo tomó una decisión que nadie esperaba. Le pidió a Isabel que se casara con él. El pueblo estalló en murmullos, risas, insultos velados. Dijeron que era una broma, dijeron que estaba desesperado, dijeron que ningún hombre en su sano juicio elegiría a alguien como ella. Isabel no respondió de inmediato. La petición no venía acompañada de flores ni promesas. Fue seca, directa, casi grosera. Mateo no explicó sus sentimientos, no intentó convencerla. Simplemente dijo que necesitaba a alguien fuerte, honesto y capaz de sobrevivir en esa tierra ingrata. Algo andaba mal allí, algo que nadie en San Isidro notó o fingió no notar. Isabel aceptó, no por amor,
no por esperanza, sino porque esa decisión rompió, de una vez por todas, con el destino que le había sido impuesto. Y fue en ese momento cuando la historia comenzó a tomar un giro que ninguno de ellos podría haber previsto. El desierto, silencioso, parecía estar observando. La granja de Mateo Aguirre estaba a casi 1 hora de San Isidro, por un camino de tierra que serpenteaba entre altos cactus y viejas cercas de madera torcidas. No había lujos allí. La casa era sólida, construida con piedras gruesas y tejas desgastadas por el sol, más funcional que acogedora. Todo en ese lugar parecía hecho para resistir, no para confortar. Isabel llegó con solo una bolsa de ropa y sus propias herramientas. No esperaba una recepción, y no la hubo. Mateo señaló la habitación con un breve gesto y regresó al corral. Su vida en común comenzó de la misma manera que su matrimonio, sin palabras innecesarias. Durante los primeros días, Isabel observaba cada detalle. La rutina de Mateo era rígida. Se despertaba antes del amanecer, cuidaba a los animales, revisaba las cercas y trabajaba la tierra hasta que le dolía el cuerpo. No bebía en exceso, no jugaba ni frecuentaba burdeles como otros hombres de la región. Su aislamiento no provenía de la timidez, sino de una vieja decisión: mantener la distancia con cualquier cosa que pudiera despertar sentimientos. Ella, en cambio, no se comportaba como las mujeres que Mateo conocía de lejos. No esperaba órdenes, no pedía permiso. Identificaba lo que había que hacer y lo hacía. Arregló una puerta rota sin hacer comentarios. Ordenó el granero. Ajustó el sistema improvisado de recolección de agua de lluvia, mejorando algo que Mateo había aceptado como suficientemente bueno durante años. Poco a poco, el silencio entre ellos dejó de ser incómodo y se volvió funcional. El pasado de Isabel se revelaba no en confesiones, sino en gestos. Las cicatrices en sus brazos delataban el duro trabajo de su infancia. Su forma de dormir, siempre alerta, nunca del todo relajada, delataba a alguien acostumbrada a protegerse. Conocía el desierto como se conoce a un enemigo íntimo, sabía dónde atacaba y dónde ofrecía breves respiros. Mateo, en cambio, cargaba con un peso invisible. Su padre había sido un hombre severo, conocido en la región por su violencia y su desprecio ante cualquier signo de debilidad. La granja se había construido sobre el miedo y la obediencia. Cuando su padre murió, Mateo heredó no solo la tierra, sino también la reputación y el aislamiento que la acompañaban. Los aldeanos nunca le perdonaron ser el hijo de quien era. La presencia de Isabel comenzó a cambiar ese equilibrio. En el pueblo, los chismes crecieron. Algunos decían que Mateo la usaba como mano de obra barata. Otros afirmaban que no duraría. Las mujeres observaban con curiosidad y recelo. Isabel no se relacionaba, no intentaba complacer, no asumía el rol de sumisión esperado, no competía, no se justificaba. Culturalmente, el México rural de esa región aún se regía por normas rígidas. El hombre mandaba, la mujer obedecía. Isabel no encajaba en ninguna de esas expectativas. Y Mateo, al no intentar moldearla, terminó desafiando al propio sistema sin darse cuenta. Los personajes secundarios comenzaron a ganar protagonismo en este escenario. Don Eusebio, el líder informal del Consejo de San Isidro, consideró el matrimonio como una afrenta. Perder a Elizabeth significaba perder una futura fuerza laboral explotable. Lucía, la dueña de la única tienda del pueblo, observaba todo con ojos excesivamente atentos, como si supiera que algo estaba fuera de lugar. Mientras tanto, la tierra reaccionó.
Aparecieron pequeñas señales de cambio. Un cultivo que resistió mejor de lo esperado, animales menos inquietos, un viejo pozo que volvió a dar agua. Para Isabel no había misticismo en esto. Era un trabajo honesto, hecho con paciencia. Para los demás parecía demasiada suerte. Mateo empezó a notar algo inquietante. Por primera vez en años, la granja no le parecía una carga. Isabel no llenaba el espacio con cariño explícito, sino con su presencia. Y esto lo obligó a confrontar cosas que había enterrado bajo el polvo del desierto. El mundo que los rodeaba se expandía, pero también se encogía. San Isidro no toleraba desviaciones de la norma por mucho tiempo. Y la tranquilidad construida en el silencio comenzaba a atraer demasiado la atención. El cambio en la finca de Mateo no pasó desapercibido en San Isidro. Donde antes había un hombre aislado que luchaba por la tierra, ahora emergía un rancho que resistía la sequía mejor que los demás. Pequeños detalles llamaban la atención. Cercas reforzadas, animales mejor cuidados, un campo que se negaba obstinadamente a morir. Esto despertó algo peligroso: envidia. Don Eusebio fue el primero en actuar. Como líder informal de la aldea, controlaba los préstamos, los favores y el acceso al agua comunal. Ver a Isabel prosperar más allá de su influencia fue más que una pérdida económica. Fue una violación de la autoridad. Poco a poco, comenzaron a surgir decisiones técnicas. El agua destinada a la finca de Mateo empezó a retrasarse. Un antiguo impuesto, nunca cobrado, reapareció. Se cuestionaron los documentos. Mateo intentó resolverlo directamente. Fue al consejo y habló poco, como siempre. No acusó a nadie, solo pidió claridad. Recibió sonrisas frías y respuestas vagas. El conflicto no estaba abierto, todavía. Era silencioso, como el desierto antes de la tormenta. Isabel fue la primera en darse cuenta. Una mañana encontró huellas de botas cerca del viejo pozo. No eran las de Mateo. Alguien había estado allí la noche anterior. Al día siguiente apareció un ternero herido, no tan grave como para matarlo, pero sí lo suficiente como para asustarlo. No era el ataque de un animal salvaje, era una advertencia. Los obstáculos comenzaron a multiplicarse. Un proveedor se negó a vender semillas. Un vecino retiró una cerca sin previo aviso, alegando un antiguo error de demarcación. Cada pequeño conflicto venía acompañado de miradas que decían más que palabras: no perteneces. Isabel no reaccionó impulsivamente. En cambio, empezó a observar patrones, horarios, gente deambulando por la calle, conversaciones interrumpidas al entrar en la tienda de Lucía. El pueblo se cerraba sobre ellos como una puerta que se cerraba lentamente. Los personajes secundarios profundizaron el conflicto. Ramón, un vaquero que trabajaba ocasionalmente para Mateo, empezó a ausentarse sin dar explicaciones. Al regresar, evitaba el contacto visual. Isabel no tardó mucho en comprender. Lo habían presionado o comprado. En el México rural, la lealtad rara vez competía con la supervivencia. Mateo, acostumbrado a afrontar las dificultades solo, intentó absorberlo todo en silencio. Pero esta vez, la carga no recaía solo sobre él. Isabel estaba allí, y se negó a que la apartaran de nuevo. La inevitable confrontación se produjo durante el mercado semanal. Don Eusebio, en voz alta, cuestionó la legitimidad del matrimonio. Insinuó que Isabel era solo una criada disfrazada. El comentario provocó risas en algunos hombres y silencios incómodos en otros. Isabel no respondió con palabras. Siguió caminando. Pero en ese momento algo cambió. Esa noche le reveló a Mateo que el viejo pozo, el que había salvado la granja, no figuraba en ningún registro oficial. Si el ayuntamiento quería, podían quitárselo. El terreno no era seguro. Nunca lo había sido. El conflicto ya no es meramente social, se ha vuelto estructural. Isabel propuso cambios.
rutas fluviales alternativas, intercambios directos con fincas lejanas, fuera de la influencia de San Isidro. Uso de senderos antiguos y olvidados, conocidos solo por quienes habían crecido trabajando duro, lejos del centro. Mateo dudó. Eso significaba una confrontación indirecta, una ruptura definitiva con el pueblo. Mientras tanto, la presión aumentaba. Una noche prendieron fuego a la valla en un punto específico, lejos de la casa. Fue un plan, no para destruirlo todo, sino para demostrar su alcance. Isabel extinguió el fuego antes de que se propagara. No gritó, no pidió ayuda, simplemente trabajó hasta el amanecer. En ese silencio, Mateo comprendió algo fundamental. La decisión que había tomado al casarse con Isabel no había sido meramente práctica. Había sido un desafío al orden local, y ahora el desierto exigía una postura. El conflicto central era evidente. San Isidro no aceptaba esa unión, no aceptaba a Isabel, y no permitiría que prosperaran fuera de su control. La historia avanzaba, empujando a todos a un punto en el que ya no habría lugar para la neutralidad. La hostilidad de San Isidro no se manifestaba solo en acciones directas. Se filtraba en pequeños gestos, decisiones aparentemente neutrales, creando una red de presión que rodeaba la finca de Mateo por todos lados. Fue allí donde las subtramas comenzaron a entrelazarse con el conflicto principal, haciendo la situación más densa y peligrosa. Una de estas capas emergió a través de Lucía, la dueña de la tienda. Durante años había sido una simple observadora silenciosa, alguien que sobrevivía manteniéndose informada sin tomar partido. Pero la presencia de Isabel la incomodaba de otra manera, no por desprecio, sino por reconocimiento. Lucía también había sido una mujer poco convencional, aunque había aprendido desde muy joven a adaptarse para sobrevivir. Una tarde, Lucía advirtió discretamente a Isabel. Don Eusebio estaba reuniendo firmas para impugnar formalmente la propiedad de las tierras de Mateo. No había pruebas concretas de irregularidades, pero eso nunca había sido necesario. Bastaba confusión para arruinar a alguien. La información tenía un precio implícito, el silencio sobre la fuente. Otra subtrama se desenvolvió en el pasado de Isabel. Mateo empezó a notar visitas ocasionales de un hombre que nunca se acercaba a la casa, observando desde lejos antes de desaparecer. Isabel evitó dar explicaciones. Su comportamiento no indicaba romance ni una amenaza inmediata, sino algo sin resolver, una deuda sin pagar, una historia enterrada que empezaba a salir a la luz en el peor momento posible. Al mismo tiempo, Ramón reapareció con una propuesta ambigua. Dijo que podía ayudar a Mateo a anticipar las maniobras del consejo, pero pidió pago por adelantado y garantías. Ya no se trataba de lealtad, sino de supervivencia oportunista. Aceptar significaba confiar en alguien inestable. Negarse podía cegarlo. La presión del tiempo se hizo evidente cuando llegó la noticia de una inspección oficial programado para 3 semanas después. Terrenos, pozos, registros, todo sería revisado. San Isidro actuó con rapidez, aprovechando el momento en que Mateo aún se adaptaba a la nueva dinámica de poder dentro de su propia casa. Mientras tanto, la relación entre Mateo e Isabel adquirió matices inesperados. No hubo romance explícito, pero sí fricción, desacuerdos reales. Isabel abogaba por la acción preventiva, las alianzas externas y la confrontación indirecta. Mateo aún sostenía que resistir en silencio era más seguro. Estas diferencias crearon tensión, no ruptura. Por primera vez, necesitaban negociar no solo con el mundo, sino entre ellos. El desierto, omnipresente, comenzó a convertirse en un enemigo activo. Una tormenta de arena destruyó parte de la plantación recién recuperada. No fue un accidente, pero tampoco un sabotaje humano. Fue el entorno el que cobró su precio, recordándonos que cualquier error se vería agravado. Las subtramas
convergían en un solo punto. El tiempo se agotaba. Cada decisión retrasada fortalecía a San Isidro. Cada paso en falso podía aislar aún más la granja. Isabel finalmente reveló parte de lo que había estado ocultando. El hombre que la observaba desde lejos era Tomás Rojas, su hermano mayor, dado por muerto años antes tras involucrarse con contrabandistas en la frontera. No venía a pedir refugio, venía a exigir silencio. Si el Consejo descubría su conexión con Isabel, podrían usarlo como prueba de conducta indebida para expulsarla del territorio. Esta revelación añadió una capa peligrosa al conflicto. El pasado de Isabel no era solo personal, era un arma potencial. Mateo comprendió entonces que esta guerra no se podía ganar simplemente con trabajo duro o aislamiento. Era un juego de poder, reputación y difíciles decisiones morales. Las subtramas no desviaron la historia, la impulsaron con más fuerza hacia el corazón del conflicto. El camino por delante se hacía cada vez más estrecho. El amanecer trajo una calma engañosa. La granja, aún cubierta de polvo, parecía dormir tras semanas de tensión. Isabel observaba el horizonte, los cactus distantes, recortados contra el cielo pálido, cuando apareció la primera señal del punto de inflexión, un mensaje tallado en la puerta de la casa principal, escrito con carbón viejo y trazos firmes. No perteneces aquí, vete antes de que sea demasiado tarde. Mateo leyó la amenaza en silencio. No hubo ningún gesto dramático, solo un puño cerrado y una respiración profunda. Por primera vez comprendió que San Isidro no haría concesiones y que la guerra ya no era meramente social, se estaba volviendo física y estratégica. En los días siguientes comenzaron a ocurrir sucesos inesperados. El agua de un pozo recién reparado se secó misteriosamente. Los caballos fueron encontrados inquietos, con extrañas marcas de herraduras alrededor del establo. Incluso el viejo granero, considerado seguro, sufrió daños parciales durante la noche. No se atribuyó nada directamente a nadie, pero la evidencia era clara. Alguien estaba preparando algo más grande. El punto de inflexión se consolidó cuando Tomás Rojas, hermano de Isabel, apareció en las puertas de la granja. No en silencio, no en secreto. Entró sin avisar, revelando una verdad que nadie había anticipado. Él e Isabel eran herederos de una pequeña fortuna olvidada en la frontera norte, vinculada a antiguos comerciantes que habían desaparecido misteriosamente años atrás. Esta información cambió por completo la dinámica de poder. San Isidro, al descubrirlo, podría codiciar la herencia más que la granja misma. Mateo, acostumbrado a planificar cada paso, se encontró ante algo impredecible. Isabel, siempre serena, se quedó sin palabras. Su hermano, con una mirada intensa, le explicó que había venido a proteger a su hermana, pero que también traía una advertencia. Don Eusebio se preparaba para un ataque directo, involucrando hombres contratados desde la frontera para apoderarse de la finca por la fuerza. La tensión se intensificó de inmediato. Ya no era una amenaza velada, ya no había margen para la negociación. Lo que antes era presión social y sabotaje se convirtió en conflicto inminente, y mortal. Isabel y Mateo necesitaban actuar o lo perderían todo. Mientras discutían estrategias, la relación entre los protagonistas cambió notablemente. Antes, había un respeto silencioso y pragmático. Ahora, una urgencia compartida los acercaba. Isabel sugirió usar rutas de suministro olvidadas, esconder herramientas, reforzar vallas y dividir las tareas de vigilancia. Mateo estuvo de acuerdo, pero con reservas. Nunca se habían enfrentado a algo tan directo, tan peligroso. La primera noche del punto de inflexión estuvo marcada por una emboscada. Hombres armados se acercaron al granero. Isabel, anticipándose al movimiento, logró alertar a Mateo a tiempo para que reaccionaran. Hubo un enfrentamiento, pero sin disparos.
Solo fuerza, astucia y preparación, un pequeño triunfo, pero que dejó claro que San Isidro estaba decidido a no rendirse. El impacto emocional fue profundo. Isabel comenzó a confiar plenamente en Mateo, no solo como un aliado práctico, sino como alguien que comprendía la necesidad de reaccionar con inteligencia, valentía y paciencia. Mateo, a su vez, se dio cuenta de que el aislamiento nunca había sido la solución. Solo retrasaba lo inevitable. La fuerza de Isabel, antes vista como una amenaza social, ahora se convertía en la única esperanza de supervivencia. Y la revelación final e inesperada completó el punto de inflexión. Entre los viejos documentos encontrados por Tomás, había registros que indicaban que don Eusebio tenía deudas ocultas e intereses en obtener la herencia familiar de Isabel. La manipulación social, la presión velada y las amenazas eran solo preparativos para un ataque financiero y físico simultáneo. San Isidro, que parecía una pequeña comunidad, se había transformado en un campo de batalla de algo mucho más grande. El punto de inflexión no trajo respuestas fáciles, impuso opciones: luchar, huir o negociar a riesgo de una derrota total. Cada decisión ahora conllevaba consecuencias graves, visibles e inmediatas. Y en medio de todo, el desierto seguía observando en silencio, dispuesto a amplificar cualquier error. A partir de ese momento, nada en la granja volvería a ser igual que antes. El amanecer, tras la emboscada, trajo una dura realidad. Las vallas reforzadas estaban parcialmente destruidas, los caballos estaban inquietos, y el establo requería reparaciones urgentes. El silencio del desierto parecía más pesado, como si la tierra recordara cada paso de la noche anterior. La acción había salvado la granja, pero no había eliminado los riesgos. Cada movimiento tenía ahora un efecto inmediato. Las consecuencias se hacían tangibles. Mateo avanzaba con paso preciso, revisando sus herramientas, evaluando el terreno, inspeccionando los puntos vulnerables. La emboscada había revelado fallas que jamás imaginó. Rutas que parecían seguras ahora estaban expuestas. La vigilancia humana, por muy efectiva que fuera, no lo cubría todo. Comprendió que la supervivencia dependía no solo de la fuerza física, sino también de la planificación y la interpretación de las intenciones. Isabel, por su parte, demostró ser aún más estratégica. Cada acción de la noche anterior había sido analizada y ajustada. Ajustó los horarios de patrulla, redistribuyó las tareas y planeó sistemas de alerta improvisados con campanas y señales de humo. No había lugar para la vacilación. Su experiencia previa, la de alguien que había aprendido a sobrevivir solo, ahora moldeaba decisivamente el presente. Ella y Mateo formaron un equipo silencioso pero eficiente, con una sinergia que nadie en el pueblo podría haber previsto. Las repercusiones sociales también fueron inmediatas. Don Eusebio se dio cuenta de que su ataque había fracasado parcialmente. Aumentó la presión, enviando observadores discretos y difundiendo rumores sobre presuntas ilegalidades en la propiedad. La población comenzó a dividirse. Algunos aún creían en el poder del consejo, mientras que otros comenzaron a cuestionar si la finca de Mateo no estaba, de hecho, protegida por algo mayor. La tensión social aumentó constantemente, reforzando la sensación de aislamiento, pero también creando oportunidades para alianzas inesperadas. Entre las consecuencias personales, Mateo comenzó a reconocer que Elizabeth no era solo una compañera de conveniencia. Su determinación, inteligencia y capacidad para actuar bajo presión eran cualidades que no había encontrado en años de soledad. Por primera vez, se permitió confiar plenamente en alguien, pero también sintió la vulnerabilidad de depender de otro para mantener todo a salvo. La confianza mutua creció, pero también el peso de las decisiones. Isabel, a su vez,
se dio cuenta de que Mateo no era solo un hombre aislado por el desierto, sino alguien moldeado por traumas del pasado. Cada acción suya conllevaba años de experiencia silenciosa, decisiones calculadas y autocontrol. Esto provocó un profundo respeto, pero también tensión emocional. Ambos estaban unidos por el peligro, pero la diferencia de estrategias generaba sutiles conflictos. Pequeños desacuerdos sobre prioridades, seguridad, recursos o enfrentamientos directos se volvieron cruciales. La presión externa e interna generó reacciones en cadena. Ramón, el vaquero, reapareció para ofrecer ayuda, pero sus intenciones ahora eran más claras. Buscaba protección, oportunidades y ganancias. Aceptar su ayuda significaba lidiar con alguien cuyo compromiso era inestable, pero ignorarlo podía crear una oportunidad estratégica. Cada decisión se volvió multifacética, con consecuencias predecibles e imprevistas. La noche siguiente trajo más pruebas de las consecuencias. Un ataque silencioso a las rutas de suministro se había detectado a tiempo gracias a los ajustes de Isabel. Aunque nadie resultó herido, el mensaje era claro. San Isidro no se daba por vencido y la guerra estaba lejos de terminar. Cada acción provocaba ahora una reacción inmediata y la capacidad de predecir los movimientos del oponente se volvió vital. En medio de todo esto, el desierto siguió siendo un factor decisivo. Tormentas de arena, senderos traicioneros y recursos limitados aumentaron la presión sobre la granja. Cada día se convirtió en una prueba de resistencia física y emocional. Las consecuencias de este punto de inflexión no fueron solo externas, afectaron las relaciones, la confianza y la capacidad de acción de cada personaje. Mateo e Isabel finalmente entendieron que la supervivencia no sería solo una cuestión de fuerza o coraje, sino de adaptación constante. Cada consecuencia exigía una reacción inmediata, cada error tenía repercusiones reales. Y a pesar de la creciente tensión, algo inesperado empezó a surgir, una sólida alianza basada en el respeto y la confianza, capaz de enfrentarse al mundo entero, o al menos al desierto y a San Isidro. El sol caía a plomo sobre la llanura de San Isidro con una intensidad que parecía poner a prueba cada fibra de su resistencia. Tras las emboscadas y amenazas, Isabel y Mateo comprendieron que ya no podían simplemente reaccionar. Necesitaban anticípate y transforma la adversidad en fortaleza. Cada paso que daba no era solo una cuestión de supervivencia, sino de aprendizaje. Isabel, quien antes solo había sobrevivido, comenzó a asumir un liderazgo estratégico. Organizó rutas de abastecimiento utilizando antiguos senderos, conocidos solo por quienes habían crecido entre el desierto y las colinas. Creó puntos de alerta con campanas improvisadas y viejas banderas de tela que, al izarse, señalaban la llegada de extraños. Su capacidad para interpretar el terreno y percibir las sutiles señales del entorno se volvió vital. Lo que antes era una mera defensa pasiva se transformó en preparación activa para la próxima pelea. Mateo, a su vez, comenzó a ampliar su visión. Siempre metódico y aislado, aprendió a delegar, confiar e integrar el conocimiento de Isabel. Con cada decisión compartida, descubrió nuevas dimensiones de su propio coraje y capacidad de liderazgo. Empezó a anticipar las acciones de San Isidro, a usar estrategias que nunca había considerado y a ver oportunidades donde antes solo veía peligro. Los desafíos se intensificaron con la llegada de un grupo de hombres desconocidos. Los detectaron en el sendero que conducía a la granja. No eran simples lugareños, eran mercenarios a sueldo, motivados por el dinero, no por la moral. Isabel no lo dudó. Con Mateo planeó distracciones, trampas sutiles y simulaciones de rutas de escape, aprendiendo a transformar el miedo en acción coordinada. La experiencia reforzó su crecimiento personal.
La confianza, la valentía y el liderazgo dejaron de ser conceptos abstractos para convertirse en una realidad tangible. La relación entre Isabel y Mateo también evolucionó. El respeto silencioso dio paso a una auténtica colaboración, donde cada decisión estratégica requería diálogo rápido, concisión y asertividad. Pequeñas fricciones iniciales dieron paso a comprensión profunda de las capacidades y limitaciones de la otra persona. Isabel aprendió que Mateo podía ser estricto sin ser tiránico, y Mateo descubrió que la fuerza de Isabel no amenazaba su control, sino que lo complementaba. El desierto, siempre implacable, seguía poniendo a prueba sus límites. Las tormentas de arena destruían los cultivos recién plantados, y la escasez de agua obligaba a buscar soluciones creativas. Isabel introdujo antiguos métodos de riego, adaptados de registros y experiencias pasadas, mientras que Mateo reforzaba estructuras, trampas y estrategias defensivas. Cada éxito y cada fracaso se convertían en lecciones aplicadas inmediatamente, acelerando el crecimiento de ambos. Las subtramas también se resolvieron parcialmente. Ramón, el vaquero inestable, demostró su valía en pequeñas misiones de vigilancia y su confianza, ganada gracias al reconocimiento de Isabel, fortaleció al equipo. Lucía, la discreta observadora del pueblo, comenzó a ofrecer información crucial sobre los movimientos del Consejo, estableciendo una red de inteligencia inexistente. Cada interacción trajo consigo aprendizaje, demostrando que superar desafíos también implicó construir alianzas estratégicas y comprender el comportamiento humano. A nivel emocional, Isabel comenzó a confrontar sus propias creencias sobre la aceptación y la valía. Tras haber crecido rechazada por su apariencia, aprendió que la fuerza, la inteligencia y la valentía eran cualidades que podían redefinir la percepción que el mundo tenía de ella. Mateo, por su parte, comprendió que su aislamiento no era una protección, sino una limitación. Su crecimiento estaba entrelazado. La supervivencia no era solo física, sino también psicológica y emocional. La culminación de este periodo de superación de desafíos llegó cuando Isabel, al notar movimientos sospechosos cerca de las vallas, dirigió una operación de inspección y refuerzo nocturno, logrando identificar deficiencias y obstáculos que podrían haber sido fatales. La eficacia de la acción no solo reforzó la seguridad de la granja, sino que también consolidó irrevocablemente la confianza de Mateo. Allí, ambos se convirtieron una unidad inseparable, capaces de afrontar cualquier adversidad que San Isidro o el desierto pudieran ponerles por delante. Al final de este capítulo de la historia, la granja ya no era solo un lugar de supervivencia. Se había convertido en un símbolo de resiliencia e inteligencia estratégica, demostrando que el crecimiento y la superación de los desafíos se logran combinando experiencia, observación y valentía. Isabel y Mateo ya no eran víctimas del desierto ni del pueblo, eran protagonistas activos que dan forma a su propio destino con acción consciente y determinación inquebrantable. La tensión alcanzó un nivel casi palpable. Cada amanecer traía no solo el implacable calor del desierto, sino también el peso de la confrontación inminente. Mateo e Isabel ya no se limitaban a reaccionar. Ahora, planificar ataques y defensas simultáneos, eran conscientes de que cualquier error podía ser fatal. El punto de inflexión los había puesto en constante movimiento, y cada decisión tenía repercusiones inmediatas. Isabel revisó mapas antiguos de la región, marcando senderos, pozos y posibles rutas de escape. Había transformado pequeños conocimientos sobre el desierto en estrategias vitales.
creando miradores que cubrían las entradas y salidas de la granja. Cada detalle estaba pensado para que lo inesperado se volviera predecible. Mateo, acostumbrado a confiar solo en la fuerza bruta, aprendió a valorar cada línea trazada, cada observación silenciosa. El desierto era ahora aliado y enemigo a la vez, exigiendo la máxima atención. Las tramas secundarias comenzaron a converger. Ramón, el vaquero, asumió el papel de mensajero y observador, circulando discretamente por el pueblo para recopilar información. Lucía, la tendera, proporcionaba noticias estratégicas, advirtiendo sobre reuniones del consejo, rumores y pequeños movimientos hostiles. Incluso Tomás Rojas resultó crucial. Su experiencia en la frontera y en el contrabando le permitió crear rutas secretas y anticipar posibles ataques externos. Cada elemento, antes separado, ahora formaba un todo cohesionado. Una red de inteligencia y acción coordinada. Mateo e Isabel también empezaron a enfrentarse conflictos internos sobre prioridades. Mateo priorizó la protección de la granja y los animales. Isabel enfatizó la seguridad del grupo, anticipando que el enfrentamiento final no sería solo físico. Surgieron pequeñas discusiones, pero siempre resultaron en decisiones más maduras. Cada desacuerdo se transformó en un refinamiento estratégico, fortaleciendo la unidad y preparándolos para el clímax. El ambiente acentuaba la urgencia. El desierto presagiaba tormentas inminentes. Los ríos secos amenazaban las cosechas y la presión sobre la aldea aumentaba. Don Eusebio, aún en la sombra, intensificó las acciones indirectas, sobornos, rumores y amenazas discretas. La ansiedad social se transformaba en tensión psicológica constante, obligando a Mateo e Isabel a mantener la vigilancia en todos los aspectos, físico, social y emocional. Mientras tanto, en San Isidro surgían pequeñas señales de vulnerabilidad. El pueblo, acostumbrado a infundir miedo, comenzaba a cuestionar la eficacia de las acciones del ayuntamiento. Algunos residentes más jóvenes observaban con curiosidad la finca de Mateo, al darse cuenta de que la estrategia silenciosa de Isabel estaba funcionando. Estas fisuras sociales serían decisivas para el resultado, pero requerían paciencia y una planificación meticulosa. La preparación para el clímax también incluyó elementos de sorpresa. Isabel y Mateo crearon señales y trampas simuladas para confundir a posibles atacantes. Cada noche se dedicaba a simulacros de alerta, pruebas de seguridad y perfeccionamiento de habilidades de respuesta rápida. La colaboración entre ellos alcanzó un nivel casi intuitivo. Un intercambio de miradas, un gesto discreto, bastaba para coordinar cada acción con precisión. El crecimiento individual y colectivo culminó en plena competencia ante el peligro. Sin embargo, no se hacían ilusiones. Ambos sabían que el clímax no solo sería físico, sino también psicológico y estratégico. La confianza ganada en las semanas anteriores se pondría a prueba en su forma más extrema, y cualquier paso en falso podría ser irreversible. Isabel y Mateo lo comprendieron. El resultado requeriría coraje, inteligencia y sacrificios calculados, y que la supervivencia dependía de la combinación perfecta de todos estos elementos. El último paso antes del enfrentamiento consistió en alinear a todos los aliados, reforzar las estructuras críticas y revisar las estrategias ante imprevistos. La granja, ahora fortificada y adaptada a la adversidad, se transformó en un bastión de resistencia al desierto. La sociedad y la historia personal de cada personaje convergieron hacia una colisión inevitable que definiría no solo el destino de la propiedad, sino también la supervivencia y el crecimiento de cada protagonista. La noche cayó con el pesado silencio del desierto, con el aroma de la tierra seca y el frío penetrante de las sombras. Isabel y Mateo observaban desde la cima, atentos a cada movimiento.
El clímax finalmente había llegado. El momento de enfrentarse a don Eusebio y su influencia, de transformar semanas de tensión en acción decisiva. Las primeras señales llegaron con linternas que ondeaban a lo largo del camino. Hombres armados se acercaron, cautelosos pero confiados, convencidos de que el miedo aún se apoderaba de la granja. Isabel miró fijamente a Mateo, y ambos activaron sus alarmas, las trampas y señales preparadas en las semanas anteriores campanas, que sonaban en puntos estratégicos, iluminaban senderos falsos para confundir a los atacantes y rutas secretas para redirigir el movimiento. Mateo, con mirada calculadora, lideró los movimientos defensivos. Cada paso, cada decisión, se tomaba con precisión, transformando el terreno aparentemente hostil en una ventaja. Isabel, a su lado, coordinaba a los aliados. Ramón observaba los movimientos laterales. Lucía seguía los rumores del pueblo y Tomás preparaba salidas de emergencia e intercepciones estratégicas. Era la unión perfecta de inteligencia, experiencia y valentía. El primer asalto de los hombres de Eusebio encontró una resistencia inesperada. El terreno fortificado, las sutiles trampas y la lectura precisa de los movimientos del enemigo transformaron el ataque en un caos silencioso. Confusión, desvíos y pequeñas escaramuzas, sin necesidad de disparos iniciales. Cada acción planeada por Isabel y Mateo causaba frustración y sorpresa en el adversario. El poder del miedo que antes dominaba la aldea se había invertido. Don Eusebio, al darse cuenta del fracaso de su estrategia inicial, intentó intervenir personalmente. Su presencia provocó tensión inmediata. Era símbolo de autoridad, manipulación y amenaza, pero por primera vez la intimidación fue imposible. Isabel y Mateo, unidos, demostraron una confianza y una preparación que desafiaron cualquier intento de intimidación. La tensión emocional alcanzó su punto álgido, una confrontación psicológica y física simultánea. El punto crítico llegó cuando un grupo de hombres logró llegar al granero. Allí, Isabel y Mateo aplicaron la última capa de su estrategia: emboscadas controladas, rutas de escape simuladas y coordinación silenciosa de movimientos. Se anticiparon cada paso del adversario. El escenario que parecía vulnerable se transformó en una trampa calculada, y la ventaja estaba del lado de los protagonistas. Durante el enfrentamiento, Mateo demostró crecimiento personal, coraje, liderazgo y asertividad, combinados con una estrategia refinada. Isabel mostró una evolución igualmente impresionante: inteligencia, observación y rapidez en la toma de decisiones. Ambos, antes puestos a prueba solo por amenazas indirectas, ahora se enfrentaban una amenaza real e inmediata, y estaban listos. El momento decisivo llegó cuando don Eusebio, al intentar un ataque directo, fue sorprendido por una combinación de movimientos coordinados. Aislado, rodeado y desacreditado por la precisión de la defensa, no tuvo más opción que retirarse. Su derrota no llegó con extrema violencia, sino con exposición de sus defectos y manipulaciones, mostrando a los residentes que su autoridad no era absoluta. El clímax terminó con la transformación total de la dinámica del poder. La granja no solo sobrevivió, sino que demostró que la fuerza, la inteligencia y la unidad de Isabel y Mateo eran suficientes para afrontar cualquier adversidad. Al presenciar esta resistencia exitosa, los aldeanos comenzaron a reconsiderar sus lealtades, temores y alianzas. Al final, la victoria no fue solo física, sino también simbólica. Isabel y Mateo se afirmaron como protagonistas activos de sus propias historias, rompiendo los esquemas de rechazo, miedo y sumisión que San Isidro había impuesto durante años. El clímax consolidó el mensaje central: el coraje, la estrategia y la unidad superan amenazas aparentemente insuperables. El sol naciente teñía el desierto de tonos dorados, iluminando la granja, que ahora respiraba aliviada.
La batalla de estrategias, emboscadas y enfrentamientos había terminado, e Isabel y Mateo observaban el horizonte con una mezcla de cansancio y satisfacción. La victoria no era solo sobre don Eusebio y sus aliados, sino sobre los mismos miedos y limitaciones que habían llevado consigo durante años. San Isidro comenzó a reorganizarse gradualmente. Los residentes que antes se sometían a las órdenes del consejo ahora miraban con respeto la granja de Mateo. Surgieron pequeños gestos de apoyo, entrega de bienes, información sobre actividades sospechosas e incluso palabras de aliento. La fuerza de la comunidad, antes utilizada en su contra, ahora los favorecía, demostrando que la resiliencia y el liderazgo inspiran confianza. Mateo recorrió la propiedad, inspeccionando cultivos, cercas y animales. Cada rincón de la granja ahora era una historia de superación, estrategia y trabajo en equipo. No se trataba solo de una victoria contra adversarios externos, sino de la consolidación de sus propias habilidades de liderazgo. Comprendió que la soledad que una vez lo definió había sido reemplazada por la camaradería y la confianza. Isabel, al observar la acción, sintió la confirmación de que su crecimiento personal había sido completo. Esa mujer rechazada y subestimada se había convertido una fuerza decisiva capaz de convertir los desafíos en oportunidades. Su relación con Mateo no era solo de respeto mutuo, sino de admiración y complicidad construido a lo largo de semanas de pruebas. Los lazos con los aliados también se fortalecieron. Ramón asumió un puesto permanente en la finca, ahora respetado e integrado al grupo. Lucía continuó aportando información estratégica, pero también había creado lazos emocionales de lealtad y confianza. Tomás Rojas, finalmente, se reconcilió parcialmente con el pasado y encontró un propósito junto a su hermana y Mateo, aportando experiencia y protección. A medida que avanzaba el día, Isabel y Mateo se dieron cuenta de que la finca se había convertido en más que una propiedad, fue un símbolo de resiliencia, inteligencia y valentía. Cada decisión, cada acción durante semanas de tensión culminó en ese momento de estabilidad y seguridad. El peligro aún existía, pero estaba bajo control, y la capacidad de afrontar lo inesperado se mantuvo fortalecida. La conclusión también provocó una reflexión sobre el impacto social. San Isidro, antes marcado por el miedo y la sumisión, comenzaba a aceptar nuevas dinámicas. La autoridad de don Eusebio se había visto socavada, y los residentes aprendieron que la fuerza aislada no define el poder. La estrategia, la unidad y la acción consistente dan forma al verdadero respeto. Finalmente, Isabel y Mateo intercambiaron una mirada silenciosa y cómplice, conscientes de que el viaje los había transformado a ambos. El pasado de rechazo, miedo y aislamiento no había desaparecido, sino que se había incorporado como fortaleza y aprendizaje. La victoria no fue solo sobre enemigos externos, sino sobre los mismos límites que los definían anteriormente. La granja, ahora tranquila y protegida, fue testigo de coraje, inteligencia y crecimiento personal. El desierto, que tantas veces había amenazado con destruirlos, paradójicamente se convirtió en el escenario de su victoria. Isabel y Mateo no solo sobrevivieron, evolucionaron, consolidándose como protagonistas de sus propias vidas. Meses después, la granja floreció bajo la atenta mirada de Isabel y Mateo. El desierto, que antes parecía implacable, ahora se alzaba como testigo silencioso de su resiliencia. Don Eusebio se había retirado, su autoridad socavada por el ejemplo de la colaboración entre los protagonistas. La comunidad comenzó a respetar y colaborar, y pequeñas sonrisas y gestos de confianza surgieron donde antes había miedo. Isabel y Mateo,
codo con codo, comprendieron que la victoria no solo residía sobre enemigos externos, sino también ellos mismos, y que cada desafío enfrentado los había convertido en líderes, estrategas y socios inextricablemente vinculados. Si seguiste el viaje de Isabel y Mateo en San Isidro, ahora es el momento de compartir tu opinión. Comenta abajo qué momento de la historia te sorprendió más, qué estrategias habrías usado o cómo habrías reaccionado ante las amenazas del desierto y los consejos de San Isidro. Suscríbete al canal para seguir nuevas historias de valentía, misterio y superación, y activa las notificaciones para no perderte las próximas entregas. Cada comentario ayuda a crear una comunidad de lectores comprometidos y apasionados por historias intensas e impredecibles como esta.